Hola, ¿qué tal? En este video les quiero presentar la reparación de una caja decodificadora de televisión digital de la marca Conca. En este caso se trata de una caja decodificadora de televisión digital que no entrega salida de video. Voy a comenzar energizando la caja, midiendo los voltajes de las subfuentes de alimentación. Deben estar presentes los voltajes que alimentan las diferentes partes del circuito. Serían 5 volt, 1,2 volt, 3,3. Los diferentes voltajes que alimentan la memoria RAM, el microprocesador, lo que sería el tuner, el decodificador y así las diferentes partes del circuito de esta caja decodificadora. Hasta el momento, todos los voltajes parecen estar dentro del rango normal. Por último, estaríamos midiendo la memoria EEPROM. Tiene sus 3.3 volt. Así que, estando presentes todos los voltajes, lo siguiente que voy a realizar es una exploración termográfica a la placa para ver si encuentro alguna zona que esté sobrecalentada, algún componente que esté fuera de su valor normal de temperatura. Esto comparándolo con exploraciones termográficas anteriores. Acá en esta zona se puede apreciar un punto que está relativamente caliente, así que vamos a explorar un poco más en esa zona. Vamos a utilizar para eso el osciloscopio de doble canal Hantek. Este es un osciloscopio digital de doble canal de muy buena calidad. Vamos a comenzar midiendo la salida de video precisamente, que es donde encontramos ese punto caliente y bueno, donde se encuentra la falla. Aquí encontramos, bueno, pues salida cero. Ya por ahí se confirma la sospecha de que en este punto caliente precisamente se encuentra la falla que impide que la caja dé salida de video. Vamos a profundizar un poco más en el diagnóstico, vamos a hacer algunas mediciones. Acá en la entrada del amplificador podemos apreciar una señal de video bastante distorsionada. Ya lo que sería la salida sí dio un valor pues de cero. Verificado pues que el amplificador se encuentra en mal estado, lo siguiente será pues sustituir este transistor, que es un transistor de tipo PNP y cuya función acá es amplificar la señal de video que entrega el microprocesador. Esto es un amplificador de video que cumple algunas funciones. Este circuito cumple varias funciones, entre ellas está la función de buffer o separador y la función de amplificador. Vamos pues a sustituir este transistor, que evidentemente es el causante de esta falla. Y para ello, bueno, pues utilizaremos un componente nuevo. Vamos a preparar el área de la soldadura aplicando flux que nos facilitará la soldadura reduciendo el punto de fusión y evitando la oxidación del estaño o de la aleación de estaño en este caso. Colocando el componente, todo listo para soldar y después, bueno, pues realizar las mediciones nuevamente para ver si se corrigió la falla en este caso. Acá ya es un poco de práctica de cada cual. La soldadura CMD es una soldadura difícil. Acá, como ustedes pueden apreciar, lo estoy realizando a través de un microscopio. Y bueno, el dominio de las herramientas a través del microscopio
al principio se vuelve un poco difícil, pero ya después poco a poco con la práctica pues se va ganando en habilidad. Realizada la soldadura, o lo que voy a realizar entonces es limpiar el área para eliminar los restos de flux y evitar que se presente pues corrosión y, y alguna falla futura en esta área de la placa. Lo siguiente que voy a realizar es llevar la caja a la mesa de mediciones nuevamente y verificar si el amplificador ya cumple su función. Perfecto, amigos, la caja tiene salida de video. Vamos a revisar nuevamente en los puntos de medición y esto es una señal de video perfectamente formada con sus niveles. Perfecto, eso es lo que esperamos. El amplificador está funcionando perfectamente. Ya solo restaría realizar la búsqueda de canales en esta caja y pues entregarla al cliente. Gracias por ver el video hasta el final y los espero en un próximo.